El caso Roswell, el evento de una vida que ocultaron al mundo. Bienvenidos a uno de los casos más extraordinarios, documentados, sorprendentes y probablemente encubiertos por parte del gobierno de los Estados Unidos. En los siguientes minutos te contaré la historia del incidente de Roswell. Eran los primeros días de julio de 1947. En estos días se acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. En gran parte de Estados Unidos se habían reportado una serie de avistamientos. Debido a esto, los radares así como los pilotos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos fueron puestas en alerta las 24 horas del día. En realidad, no estaban en busca del fenómeno OVNI, estaban en busca de cualquier nave que les pareciera extraña para resguardar la seguridad nacional. Justo, Nuevo México estaba más resguardado que nunca, pues aquí se realizaban experimentos nucleares además de investigar algunas armas capturadas en la Segunda Guerra Mundial. Justo en Roswell se encontraba un grupo especializado en el desarrollo de armas nucleares. Se trataba del Grupo Compuesto 509. El 59º Grupo Compuesto 509, Composite Group, fue una unidad de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, creada durante la Segunda Guerra Mundial, encargada del despliegue operacional de armas nucleares. Esta unidad llevó a cabo los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Después de la guerra, el 59º Grupo Compuesto regresó a Estados Unidos y fue asignado al aeródromo del ejército de Roswell, Nuevo México, el 6 de noviembre de 1945. En Roswell, el 59º se convirtió en el núcleo de la Fuerza de Disuasión Atómica del recién creado Mando Aéreo Estratégico, SAC, por sus siglas en inglés, y era la única unidad capaz de lanzar armas nucleares hasta junio de 1948. Era la noche del 3 de julio de 1947. Había precipitación, y sobre todo, una tormenta eléctrica en Roswell, Nuevo México. No parecía haber nada extraño aparte del mal tiempo, cuando de repente, un fuerte sonido muy diferente a un rayo fue escuchado en todo el pueblo. Cabe resaltar que Roswell era un pueblo muy pequeño hoy en día. Tiene alrededor de 47 habitantes. Eso es muy poco. En ese entonces probablemente eran mucho menos, pero esto no fue impedimento para que decenas o cientos de personas vieran que caía algo del cielo. Al día siguiente, un campesino llamado Willie, que trabajaba en el rancho J.B. Foster, que se encontraba a unos 100 o 120 kilómetros de distancia de Roswell, encuentra el rancho lleno de algún tipo de escombros. Parecían partes metálicas, como si de un accidente automovilístico se tratara, pero mucho más grande. Era evidente que algún tipo de accidente había sucedido la noche anterior, o hacía algunas horas de su llegada. Se habla de que los escombros estaban esparcidos en un área parecido a lo que abarcaría un estadio de fútbol. Al examinar qué es lo que habría pasado, se da cuenta de que nada parece normal, pues el área abarcada era muy grande. Además, encontró pedazos de metal delgados como una hoja de papel, pero con una resistencia increíble, pues trató de quebrarlos y no pudo hacerlo. Al mismo tiempo, este extraño material tenía la propiedad de poderse arrugar, doblar o cambiar de forma y después de ejercer presión, siempre regresaba a su forma original. Esta propiedad la conocemos en física como elasticidad. En los materiales de construcción, al menos los más comunes como el plástico, metal y algunos otros como el plástico, cerámicos y cauchos, podemos encontrar estas propiedades. Tenemos una zona elástica que es cuando el material regresa a su forma original, una zona plástica, que es cuando el material se deforma y se queda con esa deformación, y luego viene un punto de fractura, que es cuando al recibir alguna fuerza externa el material simplemente se rompe. Este material encontrado parecía desobedecer las leyes de la física, al menos como la conocemos. Si esto fuera cierto, estaríamos hablando de un material con superelasticidad o efecto memoria de forma, similar a aleaciones como el nitinol, que es una aleación entre níquel y titanio. Esta aleación se descubrió en los años 60, mucho después del caso Roswell. Algunas teorías sugieren que el material podría haber sido una aleación avanzada o un compuesto desconocido en esa época, mientras que los escépticos creen que se trataba de algún material terrestre experimental, como papel aluminio de alta resistencia o polímeros reforzados. Willie, el ranchero que descubrió estos escombros, relata que intentó pegarle con un martillo, arrojarlo hacia diferentes direcciones, quemarlo, doblarlo e incluso le disparó en algunas ocasiones. Sin embargo, este material parecía no recibir ningún daño. Esto deja la siguiente pregunta: si el material era prácticamente indestructible, ¿cómo es que la supuesta nave extraterrestre se destruyó? Tal vez, no todas las partes de la nave eran de este material.
¿La fuerza al estrellarse fue mucho más poderosa que su resistencia al impacto? ¿O tal vez la tormenta eléctrica tuvo algo que ver? Todas estas preguntas quedaron sin respuesta a través del tiempo, pues como veremos más adelante, todo indica que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos encubrieron todo por seguridad nacional e incluso mundial. También se encontraron una especie de varillas con el mismo nivel de resistencia que las hojas de metal, pero lo que las hacía diferentes era que tenían una serie de símbolos grabados bastante extraños y desconocidos. Uno de los testigos más reconocidos fue Jesse Marcel, un oficial de inteligencia del Escuadrón Bombardero 509, quien aseguró que el material que vio simplemente no era de este planeta. El gobierno de los Estados Unidos diría que era un globo meteorológico, que estaban haciendo algún tipo de estudio y que habría salido mal por la tormenta. Sin embargo, los habitantes de Roswell, Nuevo México, sabían perfectamente cómo era un globo meteorológico, pues era muy común que fallaran y cayeran en el pueblo o a sus alrededores. Willie Mack, el granjero que encontró el desastre en el rancho donde trabajaba, tomó algunos objetos que se desprendieron en el impacto o en el incidente, y los llevó para mostrarlos a sus amigos y a otras personas del pueblo. Un amigo comentó que de tratarse de restos de una nave extraterrestre, había una revista que pagaba cerca de $3.500 por pruebas que comprobaran la existencia de estos platillos. El 6 de julio, Willie se dirigió a Roswell, en específico Sethumba. Dirigió a hablar con el sheriff. Al contarle la historia, el sheriff George le dijo que no tenía ni idea de lo que tenía en sus manos. Justo ese día y en ese momento, un reportero habló a la comandancia para saber si algo había pasado, y al portarlo en su medio, este reportero no se refería a nada relacionado con el tema extraterrestre. Su modus operandi era hablar a Roswell y preguntar si habían pasado algunos crímenes, generalmente menores, y reportarlos en su medio. George comunicó a Willie con el reportero. Después de comunicarle lo sucedido, le preguntó que quién podría limpiar todos los escombros que quedaron en el rancho donde trabajaba. El reportero le comentó que de ser ese el caso, debería reportarlo a la base militar que quedaba cerca, que ellos eran responsables de investigar cualquier nave conocida o desconocida que circulara por ese territorio. Willie le comentó que era horrible el olor que emitía el lugar del accidente, en específico donde se encontraba la mayor parte del escombro. También mencionó lleno de angustia: «No puede ser, están muertos». El reportero preguntó a qué se refería. Willie dijo: «La gente pequeña, ninguno sobrevivió». Como respuesta le dijeron lo siguiente: debe ser un experimento. Ya sabes que estamos rodeados por una base del ejército y siempre están haciendo pruebas. Deben ser maniquís, o sea, monos». Willie dijo: «Maldita sea, no son changos, tampoco parecen seres humanos. No sé qué demonios sean». El día del hallazgo, Willie Mack no iba solo, estaba acompañado de su ayudante Timothy, de tan solo 7 años. La madre del chico recuerda que al final de ese día, su hijo había regresado a casa con mucho miedo, pero nunca contaría lo que había visto hasta 1994, 47 años más tarde, cuando su madre fue diagnosticada con un coágulo o tumor cerca del cuello. Timothy llevó a su madre a una vereda, a 3 kilómetros de distancia del impacto. Fue ahí cuando le contó lo que había visto. Simplemente le contó a su madre que en ese punto, Willie había encontrado algo de otro planeta. Por su parte, Willie se encargaría de decirle a sus amigos y vecinos que fueran a ver el desastre ocurrido en el rancho donde trabajaba. Mucha gente asistió al lugar e incluso algunas personas tomaron objetos que se habían desprendido de la nave. Esto no solamente dejaría testigos, sino partes de la nave regadas por todo Roswell. Tanto fue esta propagación del material recolectado, que parte de este material se convirtió en especie de atracción en el bar local, pues los clientes se lo pasaban unos a otros tratando de doblar el metal, perforarlo, quemarlo o tratando de efectuarle algún daño. Algunos de esos testigos describen este material como un metal que se podía compactar a placer en tu mano cuando se ponía en una superficie estable. Se comportaba como mercurio líquido hasta que regresaba a su forma original. Willie también le contó a su amigo Robert Scroggins, quien era policía estatal, y le comentó que dentro de unos días iría a la base militar que quedaba cerca. Sin embargo, Willie no tenía tanto tiempo, pues ya estaba atrasado en algunas actividades que tenía como granjero, así que decidió llevar el material él mismo. El 7 de julio, Jesse Marshall y Sheridan Caddick, quienes eran 2 oficiales de inteligencia del Escuadrón de Bombas Nucleares 509, fueron a recoger parte de los escombros. Sin embargo, llegó un punto en que ya no cabía más. Esto lo reportaron con su coronel,
Dicho personaje al día siguiente mandó a 60 hombres para continuar con la labor. Esto solo nos habla de la magnitud del incidente, pues hay que recordar que los escombros estaban regados en un área similar a la de un campo de fútbol. Al analizar los restos de la nave, las Fuerzas Armadas decidieron que no podían dejar rastro alguno de aquel objeto que se había estrellado. Por lo tanto, empezaron a visitar y registrar minuciosamente cualquier casa o rancho que hubiese en Roswell o sus alrededores. Sus tácticas no eran las más éticas posibles, pues empezaron a interrogar y amenazar a la gente para que entregaran cualquier pedazo de material recogido. De estos interrogatorios no se salvó nadie. Incluso ancianos y niños fueron interrogados, sometidos y amenazados para que no quedara rastro de aquella nave. El 8 de julio, después de una junta con fuerzas militares, el coronel William Blanchard mandó a llamar al responsable del área de comunicación de la base para decirle que diría el comunicado oficial hacia la prensa y el mundo. Dicho comunicado decía lo siguiente: ayer, todos los rumores e historias sobre platillos voladores se convirtieron en realidad. Esto fue cuando la oficina de inteligencia del Escuadrón de Bombardeo 509 tuvo la fortuna de tener en su posesión uno de estos discos. Esta noticia fue entregada a 4 periódicos de Roswell. 3 de ellos publicarían la noticia hasta el día siguiente, pero uno de ellos pasaría a la historia por publicar esa misma mañana en su titular el siguiente encabezado: el RAF captura un platillo volador en un rancho en la región de Roswell. Ese mismo día, alrededor de las 2 de la tarde, muchísima gente vio como por la avenida principal pasaba un convoy fuertemente armado y escoltando a un camión enorme que llevaba en la parte trasera lo que parecía un platillo enorme que olía muy mal y que estaba tapado con una serie de lonas, mismas que no eran suficientes para ocultar lo que transportaban. Algunas personas narraron que partes de la lona estaban mal amarradas y que con el movimiento y con el aire se iban moviendo de tal forma que pudieron ver un objeto ovalado, metálico y con lo que pareciera un domo que estaba dañado. Era imposible engañar a 25,000 personas que vivían en el pueblo. La voz se había corrido y hay que recordar que algunos de los habitantes se habían llevado partes de la nave a su casa. Jesse Marcel llevó partes del material recolectado a Ohio, un centro de tecnología extranjera, y se entrevistó con un superior, el general Roger Ramey, quien le pidió mostrar ese extraño material. Jesse sacó de una caja que llevaba una especie de tubo súper ligero y que tenía algunas inscripciones bastante extrañas. Parecían no pertenecer a alguna cultura conocida por el hombre. Este tubo no pesaba casi nada y no podía ser deformado a pesar de su peso tan ligero. También se le mostró el metal que cambiaba de forma en la mano pero regresaba a su forma original en una superficie plana. El general le pidió a Jesse que fueran a otro cuarto para que mostrara en un mapa cuál era el punto exacto donde habría pasado todo esto. Jesse aceptó con gusto, pues estaba bastante emocionado de poder contribuir y dar la mayor información posible para que esto quedara perfectamente documentado. Su sorpresa fue que cuando regresaron a la habitación principal, la caja donde llevaba los restos de la nave había desaparecido. En su lugar había un globo meteorológico desarmado y destruido en el piso. También dejaron entrar a un reportero y le dijeron a Jesse que Sara para una foto con los restos del globo que había en el piso. Fue así como surgió la legendaria foto de un hombre prestándose al engaño orquestado por altos rangos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y para comprender esta decisión, hay que ponernos en los zapatos de Jesse Marcel, pues se encontraba en una base militar. Era la única forma de salir con vida, aceptando las condiciones que se le impusieron. Además, esta orden venía más arriba, y es bien sabido que la jerarquía en las Fuerzas Armadas lo es todo. Nada le costaba a la base militar no dejar salir a ese hombre. Eran bajo sus términos, jamás volvería a ver la luz del sol. Al terminar la sesión de fotos, el general le ordenó a Jesse que jamás iba a volver a hablar del asunto, que la versión oficial de lo que cayó en Roswell era que cayeron unos globos meteorológicos, que nunca había existido una nave espacial, y tampoco restos de materiales con propiedades no conocidos por el hombre. Después de un par de horas de haberse publicado en un periódico de Roswell la gran noticia del hallazgo, el general Ramey se encargó de lanzar en los periódicos restantes su verdad, o la verdad orquestada por las Fuerzas Armadas. Además de esto, la noticia era acompañada de las fotografías tomadas en el cuartel, creando así una historia poco creíble, pero presentada como la verdad absoluta. Del mismo modo, el general le dio la orden a Jesse Marcel de regresar a Roswell y organizar una conferencia en donde tendría que decir que se había equivocado, que había confundido el material recolectado
y que solamente eran restos de globos meteorológicos. Al mismo tiempo en que se llevaba a cabo la conferencia, algunos negocios de Roswell tuvieron llamadas bastante extrañas por parte del cuartel militar. Por ejemplo, la lechería Derry recibió una llamada preguntando si tenían hielo seco y cuánto hielo seco podrían suministrar. Por otra parte, en la funeraria también recibieron una llamada bastante rara y específica. En esta llamada preguntaron si tenían ataúdes pequeños, más o menos para el tamaño de un niño, y cuántos podrían proporcionar. Después de esa llamada, volvieron a llamar a la funeraria y la pregunta que hicieron las Fuerzas Armadas estaba rayando lo increíble y lo cómico, pues preguntaron cuál era la mejor manera de embalsamar un cuerpo que ha estado un tiempo sometido al calor del desierto. Los encargados de la funeraria preguntaron si era necesario o se requería que fueran a la base a ayudar en algo. Lo que fuera, del otro lado del teléfono dijeron que no era necesario. Simplemente tenían esa duda y no lo requerían para nada específico. Esto era bastante raro, de hecho rayaba en lo estúpido. Miriam Bush, quien trabajaba en la base militar, en el área de seguridad, le contaría a sus padres y hermanos de una manera errática lo que había visto el día anterior en la base, pues contó que mientras hacía su trabajo, uno de sus superiores la tomó del brazo y le dijo: «Tienes que ver esto». Fueron a la sala de examinación y experimentación. Al ver lo que estaba en la plancha, en primera instancia se preocupó. Espantó demasiado, pues creía que lo que estaba viendo eran niños en descomposición. Pero rápidamente se dio cuenta que lo que tenía enfrente no eran niños, pues la piel de aquellos seres era gris, la cabeza era más grande que la de cualquier niño o persona con respecto al resto de su cuerpo. Los dedos y ojos eran mucho más grandes que los de cualquier persona. Cuando de repente uno de aquellos cuerpos empezó a moverse, era notable que aún tenían vida. Esta chica, al igual que todo el personal que vieron a estos seres, fueron amenazados. Si decían algo, cualquier cosa de lo que vieron esos días, simplemente sería lo último que dijeran en toda su vida, y en 1989 la encontraron muerta en un hotel. Presentaba signos claros de tortura. Al igual que a esta chica, este fue el mismo destino al que algunas personas se enfrentaron por ver algo que las Fuerzas Armadas no querían que vieran. Niños amenazados, hombres y mujeres, secuestrados, torturados hasta que cambiaran la versión de lo que habían visto o simplemente desaparecidos. Incluso, Denis Chávez, un senador de Nuevo México, fue a la base militar. De alguna forma se le permitió ver el material encontrado. Después de salir de la base, llamó a algunos amigos para que lo llevaran a su casa. Dentro de ella, pidió que le acercaran un whisky. Se lo sirvieron. Lo tomó en un instante y pidió la botella. Después de tomar un gran sorbo, les contó a sus amigos lo siguiente: vi a 4 hombres pequeños, muy pequeños. Cayeron en una nave plateada. Claramente no eran humanos. Al menos uno de ellos estaba vivo. No sé si tenga cuerdas bucales, pero claramente estaba gimiendo, quejándose por el dolor. Los médicos de la base lo mataron, sin querer, al querer asistirlo y tratar de ayudarlo. También les dijo que no le podían decir a nadie. Solo se los había dicho porque tenía que sacárselo. Pero en dado caso de que le contaran a alguien, de alguna forma se iba a enterar y tendría que acabar con sus vidas y las de toda su familia por seguridad nacional. El mismo senador amenazó a una estación de radio, pues tenían programadas una serie de entrevistas con los primeros soldados y autoridades militares que habían llegado a la escena del suceso. Les dijo que, en dado caso de sacar las entrevistas al aire, entonces iban a perder su licencia, y a tal vez algo más que su licencia, haciendo énfasis en que valoraran su vida. Un testimonio importante para el caso fue el de la esposa de un sargento encargado de subir los cuerpos a un camión para transportarlos a la base militar. Este señor narró que cuando tuvo que lavar la ropa de su esposo, pudo percatarse de un olor tan nauseabundo que nunca lo había olido en toda su vida. Era mucho más desagradable que cualquier olor al que una persona se haya sometido. No hubo otra opción que quemar la ropa. Su marido comenzó a bañarse varias veces al día, pero era en vano, pues el olor parecía no desaparecer. Por cerca de 20 días, tuvo que comer separado de su familia, pues el olor de sus manos era tan desagradable que se propagaba a sus alrededores. Uno de los doctores encargados de la autopsia de aquellos cuerpos se entrevistó con uno de los ufólogos más renombrados del mundo. En esta entrevista se dan datos sobre el cuerpo de estos seres. Describió que aprendía la química interna de esos seres, la carencia de órganos con respecto del cuerpo humano. Los seres medían entre 1 metro y 1,5 metros. Pesaban alrededor de 20 kilos. La cabeza de estos seres era proporcionalmente más grande que la de un ser humano. Tenían 2 ojos muy grandes y redondos. En la zona donde tendrían que tener la nariz, solo habría una pequeña protuberancia. Su boca era muy pequeña
y no tenían dientes. El doctor no entendía cuál era el medio por el que estos seres se alimentaban, pues carecían de una cavidad para ingerir alimentos, tampoco tenían labios, sin embargo sí tenían una boca muy pequeña. Biológicamente no sabría para qué la utilizaban, pues la falta de dientes, la falta de una conexión con un estómago era bastante raro. Los brazos eran largos y delgados. Esto nos podría dar una pista a que sea de donde sea que vienen estos seres. No hacen algún trabajo físico, al menos no con sus manos o con su cuerpo, pues mecánicamente son muy débiles en comparación con el ser humano. Tal vez estos seres han desarrollado una habilidad para realizar tareas físicas sin involucrar su cuerpo. Incluso pudiera ser que la gravedad de su planeta sea más baja que en la Tierra, por lo que tanto no habría necesidad evolutiva para generar una estructura ósea que sea fuerte y una fuerza abismal. También las características de sus ojos podría deberse a que en su planeta hay muy poca luz. Al describir que uno de los seres vivió por algunas horas en nuestro planeta, se puede teorizar que su biología no es tan distinta a la de nosotros, pues la temperatura, el oxígeno o la humedad tal vez no fueron factores que determinaron su muerte. Esto porque se sugiere que murió a consecuencia del impacto. Al no tener orificios para respirar, se podría pensar que, en dado caso de consumir oxígeno, lo hacen de manera diferente, ya sea por la piel o simplemente necesitan mucho menos oxígeno para vivir. Al tener un cráneo mucho más grande que el cuerpo, podríamos decir que la evolución ha priorizado la inteligencia antes que la fuerza bruta. Al no tener órganos de reproducción visibles, podríamos teorizar en que no tiene necesidad de reproducción. Tal vez nunca envejecen como algunas especies de nuestro planeta. Tal es el caso de la medusa Turretopsis dornil, que detiene su envejecimiento y biológicamente es considerada como inmortal. Otra idea es que su reproducción sea artificial. Esto pareciera como de una película de ciencia ficción, pero hay que recordar que en la actualidad ya es posible la clonación e incluso la experimentación genética. Continuando con el punto anterior, ¿qué tal si se trata de un solo ser clonándose a sí mismo? Tal vez, si todos son clones de un solo ser supremo, comparten una sola conciencia. Por lo tanto, no hay necesidad de tener una boca como la conocemos, incluso cuerdas bucales. De hecho, dentro de las hipótesis que se han manejado durante muchos años, se ha tocado el tema de la telepatía, convirtiendo las experiencias en simple información que viaja por el universo. Aquí podría haber un interés por estudiar la individualidad de los seres humanos. ¿Por qué morimos? ¿Qué es la muerte? ¿A dónde vamos? ¿Qué es la reproducción? Entre muchas otras preguntas. Algunas de las ventajas que podría tener este estilo de vida en dado caso de existir serían que no necesitarían una pareja para poder reproducirse. Al poderse clonar o tener acceso a modificación genética, podría erradicar enfermedades. Esto también daría explicación a los cuerpos tan débiles que se supone que presentan. Al controlar la reproducción, evitarían la sobrepoblación. Podrían vivir con limitados recursos, sea lo que sea que necesiten para existir. Y lo que a mí en particular me da más miedo es que absolutamente nada los detiene para que cada generación de individuos sean mejores o mucho más fuertes mentalmente, físicamente, biológicamente, etc. Si el planeta Tierra es objeto de estudio, algunos los puntos que le podría interesar a la vida extraterrestre serían los siguientes. Punto número 1. Las emociones humanas. ¿Qué es lo que nos hace tomar decisiones diariamente? ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué pareciera que hacemos cosas que perjudican nuestro cuerpo? Sería extraordinario que pudieran comprender todo el caos que puede existir en la mente humana. Esto visto desde un punto de vista analítico y superior, pues en dado caso de que hayan seres visitándonos, esto significa que tecnológicamente son muy superiores a nosotros. Punto número 2. La creatividad, el arte, esa forma de comunicación que tenemos, pues al ser seres lógicos, probablemente todo lo que hagan sea racional, premeditado y con un objetivo bien definido. Otro punto es nuestra capacidad de autodestrucción. Tal vez se pregunta si tenemos tanta inteligencia para evitar algunas enfermedades. Tratar de salir de este mudo, observar el espacio. Entre otras cosas, seguimos teniendo guerras por otra parte. La Tierra es el hogar de una tremenda diversidad biológica. Tal vez vengan a estudiar por qué justamente este planeta es el hogar de tanta diversidad en plantas, animales, bacterias, etc. Estos solo son algunos puntos que se han tocado a través de los años. El 9 de julio, la noticia creada por el gobierno americano ya estaba en todos los periódicos. En esa noticia, el granjero que encontró los restos de la nave declararía lo siguiente: lo que encontré ese día fueron pedazos de hule, papel, aluminio y varas de madera.
su declaración era radicalmente opuesta. Habría cambiado la versión de lo que en un momento describió que había encontrado. Cabe mencionar que este granjero había permanecido en el cuartel todo este tiempo, tal vez siendo convencido de cambiar de opinión, siendo amenazado o recibiendo cualquier indicación para cambiar de opinión. Algo que le agrega una capa más de misterio a este caso es que solo unos meses después, esta persona pudo comprarse una camioneta, renunció a su trabajo en el rancho donde estaba empelado y abrió su propio negocio. Todo esto sin tener ahorros notables. Pudiera ser que llegó a un convenio donde todos saldrían ganando, pues cambió su versión, recibiría dinero para mejorar su vida y las autoridades no tendrían que desaparecerlo y dar explicaciones de qué le había pasado a esa persona. En 1994 se mandó a hacer una revisión de todos los elementos recogidos en el caso Roswell. La versión que surgió a partir de esto es que no era un ovni y tampoco se trataban de extraterrestres. Lo que dijeron es que debido a que no había suficiente información en ese tiempo, los habitantes de Roswell se habían confundido y le habrían llamado platillo volador a una serie de escombros debido a que no sabrían lo que era. En 1997, la Fuerza Aérea publicó un reporte que llevaba por título El Reporte Roswell, caso cerrado. En dicho reporte se diría que la Fuerza Aérea estaba probando paracaídas nuevos y estaba utilizando maniquíes. Dichos maniquíes fueron confundidos por los testigos con pequeños hombrecitos o extraterrestres. Esto rayaba lo ridículo, pues cada vez que el gobierno o las Fuerzas Armadas publicaban un comunicado, parecía más un chiste, y tal vez, analizándolo a la distancia del tiempo, esa era la estrategia que trataron de seguir, la de una historia tan ridícula que el colectivo se preguntara si era verdad o simplemente una invención de algunas personas. Cuando se investigó toda la documentación de este caso, resultó ser que todos los archivos generados para el reporte, desde enero de 1947 hasta octubre de ese mismo año, habían sido destruidos por algún motivo. No quedó registro, incluso, de qué autoridad o qué rango militar fue quien ordenó que se destruyeran. Tal vez no fueron destruidos, a lo mejor simplemente fueron removidos a un sector o a un complejo militar especializado en estudiar la posibilidad de vida extraterrestre. Una versión dice que el piloto personal de General Lawrence lo llevó a Roswell, en donde recogería una caja llena de material desprendido de la nave y directamente lo llevaron a Washington para entrevistarse con el presidente. Entonces, ¿irían urgentemente a entrevistarse con el presidente si se trataba de un globo? Como consecuencia de este viaje, el general se convertiría en el director del Departamento de Investigación y Desarrollo de las Fuerzas Aéreas y un poco más tarde fundaría el Proyecto Señales, que fue el primer proyecto encargado del estudio de vida extraterrestre. Entonces, ¿todo esto sería casualidad? Obviamente, aquí hay muchas cosas que nunca se publicaron y por tanto, nunca llegaron al resto de la humanidad. En 1998, el físico nuclear e investigador del fenómeno OVNI Stanton Friedman contactó al jefe de inteligencia Jesse Marcel, que ahora estaba retirado, y comentó que lo que habían recogido de aquella escena definitivamente no se trataba de un globo meteorológico. Esto hizo que el caso tomara relevancia de nueva cuenta, y el gobierno de los Estados Unidos volvió a crear una historia para cubrir aquel acontecimiento. Dijeron que aquel era un proyecto secreto. En este proyecto se tenían globos meteorológicos con micrófonos para detectar detonaciones. Esto era ridículo, pues era imposible que todo un pueblo hubiera confundido un globo meteorológico con una nave extraterrestre. Existe una versión que dice que el caso Roswell fue únicamente un circo a medias, pues el gobierno de los Estados Unidos se encargó de que todas las miradas apuntaran a este sitio. Todo esto para encubrir otro caso aún más grande. Pues el mismo día del incidente de Roswell, a unos 250 kilómetros en San Agustín, fue encontrada una segunda nave extraterrestre. Esta nave se encontraba intacta y estaba tripulada por una serie de entidades similares a los humanoides encontrados en Roswell. Barney Barnett era un ingeniero civil que trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos. Dijo haber visto una nave en forma de disco, intacta, con unos cuerpos pequeños y grises, cerca antes de que llegara el ejército y lo corriera de Kerlacar. La escena comentó que la nave tenía un acabado metálico brillante, sin remaches ni uniones visibles. Un grupo de estudiantes de arqueología de la Universidad de Pensilvania también estaba en el área e igualmente fueron escoltados y ya retirados por un grupo de militares. Al igual que en Roswell, se mencionó que eran globos en una serie de experimentos militares. Sin embargo,
San Agustín no era una zona de pruebas activa para el ejército de los Estados Unidos. Algunos testigos del área notaron movimiento militar muy fuerte y rápido en la zona que normalmente siempre estaba tranquila. Sumado a esto, se vieron siendo transportados objetos bastante grandes en la parte trasera de camiones, pero en esta ocasión sí estaban bien tapados y no se veía lo que era. A partir de estos incidentes se dice que la tecnología humana se disparó aceleradamente. Aquí algunos de los avances que coincidentemente a partir de 1947, el año del incidente, crecieron exponencialmente. Los circuitos integrados o microchips se comenzaron a desarrollar poco después del incidente, justo a finales de los años 50. Algunas personas creen que algunos ingenieros recrearon tecnología encontrada en las S-naves, lo que permitió la miniaturización electrónica. Del mismo modo, la fibra óptica se desarrolló potencialmente en finales de los 60s y 70s. Aunque ya habían ideas previas, se dice que en restos de la nave se encontraron filamentos que transmitían luz sin perder intensidad. Los visores nocturnos se utilizaron por primera vez en la Guerra de Vietnam. En el año 1955, supuestamente la nave tenía una tecnología que permitía ver en completa oscuridad, posiblemente a través de sensores de calor. El láser fue teorizado desde años antes, pero su desarrollo se concretó muy poco después de 1947. Algunos vinculan esto a estudios de propulsión y corte que observaron en la nave. Metales con memoria. Se habla de un material que se doblaba y volvía a su forma original, algo que testigos dijeron haber visto entre los restos. Años después, apareció el metal con memoria de forma llamado nitinol. Transistores. Bell Labs anunció su creación en 1947, el mismo año del incidente. Hay quien dice que no fue coincidencia sino resultado de ingeniería inversa. Hay que recordar que los transistores son componentes electrónicos que controlan el paso de electricidad como un interruptor o amplificador. Se usa para encender y apagar señales, y es la base de todos los microchips y computadoras modernas. Gracias a ellas pasamos de tener computadoras del tamaño de un cuarto a celulares en el bolsillo. Tecnología antirradar. Se especula que la nave podía viajar sin ser detectada, lo que habría inspirado diseño como el F-117 o el B-2, el uso de formas anguladas y materiales especiales. Recuerda a lo descrito por algunos testigos. Todos estos avances tecnológicos podrían ubicarse en una línea temporal justamente después del incidente Roswell, lo que podría ser simplemente coincidencia o resultado de avanzada ingeniería inversa y utilizada para el desarrollo humano. Ahora analicemos un poco cuáles serían los motivos por los cuales los gobiernos de todo el mundo ocultarían dicho contacto. Pánico global. La gente podría entrar en caos si siente que no tiene control, especialmente si los seres son mucho más avanzados. Imagínense una flotilla de estos artefactos en una ciudad, con una multitud de gente reunida preparándose para el contacto. Por otra parte, muchas de las personas a nivel mundial no estarían preparadas mental e intelectualmente para este momento. No me refiero a tener un debate o discutir sobre teorías del universo con estos seres. Me refiero a que el psique de algunas personas simplemente no podrían soportarlo. Y el pánico podría apoderarse de mucha gente al estar frente a lo desconocido, y podrían tomar decisiones que pusieran en riesgo su integridad y la de la gente a su alrededor. Pérdida del control religioso o cultural. Muchas creencias podrían colapsarse o cuestionarse seriamente. Por ejemplo, si hablamos del cristianismo en general, la Biblia y otros libros se han ido actualizando con respecto a los avances científicos. Por ejemplo, siempre se había negado la existencia de dinosaurios. Ahora se les relaciona con seres mitológicos. Incluso al inicio de la Biblia, dice que Dios creó los 8 planetas y las estrellas. Pero ¿te has puesto a pensar qué diría la Biblia si cuando se escribió se conocieran con los detalles que hoy conocemos las galaxias lejanas, las estrellas, constelaciones, zona visible, etc.? Tal vez la Biblia dijera algo parecido a: la zona visible fue creada por Dios, y el resto del universo aún no se ha escrito. O tal vez, la zona visible fue creada por Dios para el hombre, y en la zona no visible creó un espacio en donde trascenderemos después de esta vida. Si nos ponemos a pensar, las posibilidades fueran infinitas. Ventaja tecnológica militar. Si un país obtiene tecnología extraterrestre, querría estudiarla para usarla en secreto. ¿Quién dice que países muy desarrollados militarmente no han tenido contacto con civilizaciones avanzadas e intercambiado o recibido conocimiento que pueda ayudar en el desarrollo de nuevo armamento? Aquí la pregunta sería, ¿a cambio de qué? En este punto, quisiera mencionar brevemente una historia o relato en donde se dice que un trabajador del Área 51 tuvo acceso accidental a una sala en donde se vería un video.
En dicho video había una reunión militar en una sala grande, muchos asientos. Lo raro es que algunos de los asientos estaban vacíos. En un momento una persona lee algunas palabras que decían más o menos así: estamos orgullosos y nos sentimos dignos de tomar la posición que se nos ha otorgado evolutivamente en esta cadena de dominio. Por favor, reciban nuestro sacrificio. Un momento después, algunas personas fueron devoradas por seres que no pertenecían a este planeta. Sé que suena como una película de ciencia ficción, pero hay que recordar que en muchas ocasiones la realidad supera ampliamente a la ficción. Desigualdad geopolítica. Revelar el contacto podría causar tensiones entre países por quien tiene acceso o control, nuevas alianzas, treguas rotas, e incluso nuevas guerras podrían surgir de la nada. Aquí surgiría la pregunta: ¿los seres del otro mundo tomarían algún bando o simplemente decidirían no participar? No entender su intención. Si no se sabe si son hostiles o neutrales, lo mejor sería no alarmar al público en general y mantener todo en secreto. Hay una pequeña posibilidad de que de existir un contacto con vida extraterrestre, simplemente nos estén protegiendo. Países del mundo contactados acordaron silencio. Hay la posibilidad de que estos seres y gobiernos de algunos países o de todo el mundo hayan acordado o pactado silencio, ya sea entre ellos mismos y cada quien obtener las ventajas tecnológicas que puedan conseguir de estos seres, o incluso un pacto con la vida inteligente para no ser detectados por el resto del mundo. Pero, ¿por qué no quisieran ser detectados? ¿Por nuestra propia seguridad? Control de la narrativa. Es más fácil manejar la información si se hace poco a poco, o de forma encubierta. Tal vez el gobierno de todo el mundo está tratando poco a poco de llevarnos hacia la gran noticia. Ya hay bastantes testimonios, sobre todo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, avistamientos en todas partes del mundo. Desde pilotos de aviones comerciales, gente que vive en grandes edificios, gente que dice haber sido contactada o simplemente un avistamiento de cualquier persona que tenga en sus manos su celular y lo pueda documentar. ¿Y tú qué piensas? Déjame saber en los comentarios. ¿Crees que realmente existe vida inteligente fuera de la Tierra? ¿Crees que ya están aquí? ¿Crees que todo un pueblo miente sin razón alguna? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Recuerda que esto es Encrucijadamente, y aquí exploramos temas complejos, polémicos, controversiales, sobrenaturales y mucho más.